este miércoles 11 de diciembre en Tapa a Tapa. Continuamos leyendo Amós, del capítulo 4, verso 1 al 6, verso 14. Apocalipsis 2, verso 18 a capítulo 3, verso número 6. El Salmo 130 y por último, Proverbios 29, versos 21 y verso 22. Estamos ya en el día número 346 de la serie Tapa a Tapa, que tiene como propósito acompañarte en tu lectura devocional de la Biblia. 346 días. Gracias a Dios que vamos poniendo una semillita cada día con la esperanza y la confianza de que en su tiempo, de acuerdo a la voluntad del Señor, va a dar un fruto y fruto abundante. Esta serie tiene como propósito que leamos juntos la Biblia completita en un año, leyendo todos los días, porque la gota de agua rompe la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Y por eso lo hacemos de esta manera. Tenemos pendiente el resumen del libro del profeta Amós. Así que hoy iremos al resumen del profeta Amós. Sin duda, también hay palabra del Señor en este hermoso libro del profeta, un profeta muy comprometido con la justicia, como veremos enseguida. El libro del profeta Amós. Amós fue un pastor y un cultivador de higueras que vivió cerca de la frontera entre Israel del norte y Judá en el sur. El norte había obtenido su independencia unos 150 años antes, recuerda Primera de Reyes capítulo 12, y estaba siendo gobernado por Jeroboam II, un exitoso líder militar. Él ganó una gran cantidad de batallas y de nuevos territorios para Israel y generó muchas riquezas. Pero a los ojos de los profetas, él era uno de los peores reyes. Su riqueza lo llevó a la apatía y a permitir la adoración idólatra a los dioses de Canaán, lo que lo condujo a la injusticia y a ignorar a los pobres, y llegó a un punto en que Amós no pudo soportarlo más. Él sintió que Dios lo llamó a ir hacia el norte, hasta Betel, una ciudad importante que tenía un gran templo, y empezar a anunciar la palabra de Dios al pueblo. Y este libro es una colección de los sermones, poemas y visiones que pronunció a lo largo de los años. Fueron compilados posteriormente para comunicar al pueblo de Dios acerca del mensaje divino al reino del norte, y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. El libro tiene un diseño bastante claro. Los capítulos 1 y 2 son una serie de mensajes a las naciones y a Israel. Luego, los capítulos del 3 al 6 son una colección de poemas que expresan el mensaje de Amós al pueblo de Israel y a sus líderes. Los capítulos 7 al 9 contienen una serie de visiones que Amós experimentó, las cuales describen el venidero juicio de Dios sobre Israel. Entonces, el libro inicia con una serie de poemas breves que acusan a todos los vecinos de Israel de violencia e injusticia. Y esto es un poco extraño, porque la primera oración del libro dice que Amós va a hablar contra Israel. Pero mira cómo funciona esto. Conforme Amós está nombrando todas estas naciones vecinas, puedes ir a un mapa y ver que él está creando un círculo. Y cuando termina, Israel queda justo en el centro, como un blanco en la mira. Y sobre Israel, Amós desata una acusación poética que es 3 veces más larga e intensa que todas las demás. Él acusa a los ricos de Israel por ignorar al pobre y permitir graves injusticias en su tierra. Específicamente al permitir que el pobre sea vendido a la esclavitud y luego le niegan el acceso a la representación legal. Y Amós pregunta, ¿es esta la familia a quien le fue una vez negada la justicia y quien fuera esclavizada en Egipto? ¿La familia que Dios rescató de la opresión y la esclavitud?
Se acabó la fiesta, dice Amós. Dios está harto de soportarlos. Y así, la introducción de la siguiente sección explica por qué. Dios dice, los escogí a ustedes, Israel, de entre todas las familias de la tierra. Esta es una alusión a Génesis 12, sobre cómo Dios llamó a la familia de Abraham para convertirse en bendición de Dios para todas las naciones. Y entonces, dice Dios, esta es la razón por la que los castigaré debido a sus pecados. Israel tenía un gran llamado que venía con una gran responsabilidad, así que su pecado y rebelión les traerían grandes consecuencias. Ahora, esta sección reúne muchos de los poemas de Amós y verás algunos temas repetidos una y otra vez. Primero, él está exponiendo constantemente la hipocresía religiosa de los ricos y de los líderes de Israel. Él describe cómo ellos asisten fielmente a las reuniones religiosas, dando ofrendas y sacrificios, todo mientras descuidan al pobre e ignoran la injusticia. Y Amós dice que todo esto es una farsa, que Dios en realidad odia la adoración que ellos le profesan, porque está completamente desconectada de la forma como tratan a las personas. Dios dice que una verdadera relación con Él transformará las relaciones entre las personas. Y así, el llamado de Amós a la verdadera adoración es el permitir que el juicio fluya como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Ahora, estas dos palabras son muy importantes para Amós y de hecho para todos los profetas. La justicia, en hebreo sedaká, se refiere al estándar de rectitud, a las relaciones equitativas entre las personas sin importar sus diferencias sociales. Y juicio, en hebreo mishpat, se refiere a acciones concretas que tomas para corregir la injusticia y crear justicia. Así que ambas deben permear la vida del pueblo del pacto de Dios como un río turbulento llena un cauce seco. El siguiente tema es la repetida acusación de Amós de la idolatría de Israel. Recuerda, cuando el reino del norte se separó del reino de Judá, su rey construyó 2 nuevos templos para competir con el de Salomón en Jerusalén y colocó un becerro de oro en cada uno. Recuerda Primera de Reyes capítulo 12. A partir de entonces, Israel no hizo más que acumular más ídolos, adorando a los dioses del sexo, el clima y la guerra. Y en la perspectiva del profeta, la adoración a estos dioses siempre llevaba a la injusticia, porque estos dioses no requerían el mismo grado de justicia y rectitud que el Dios de Israel, sin mencionar que estos dioses eran ellos mismos inmorales, pero no el Dios de Israel. Él es diferente. Así que él puede decirles de una vez, búsquenme para que vivan. Y justo después de eso decirle a Israel, busquen el bien, no el mal, para que vivan. Así que la verdadera adoración al Dios creador de Israel es sinónimo de hacer el bien, de la generosidad y la justicia. Y así, el tema final en estos capítulos es que debido a que Israel y su rey han rechazado a Amós y a los otros profetas, Dios traerá el día del Señor. Este es un grande y terrible acto de justicia sobre Israel, y específicamente, Amós predice que una nación poderosa vendrá, conquistará y destruirá sus ciudades y llevará al pueblo al exilio. Y sabemos que esta predicción se hizo realidad. Alrededor de 40 años después, el imperio asirio atacó e hizo exactamente lo que Amós había dicho. El libro termina con una serie de visiones que Amós experimentó, y son representaciones simbólicas del venidero día del Señor. Así que él ve que Israel es devastado por una plaga de langostas, y luego por un fuego abrasador, y luego son tragados como una fruta madura. Y en la visión final, Amós mira a Dios golpeando con violencia los pilares del templo de los ídolos de Israel en Betel, y el edificio entero se desmorona. Es una imagen de justicia de Dios sobre los líderes y dioses de Israel, y por fin su final ha llegado. Pero luego, de repente, en el último párrafo, vemos un destello de esperanza. Él ve esta imagen de Israel como de un edificio destruido, y Dios dice que de las ruinas un día restaurará la casa de David. En otras palabras, Él traerá al futuro rey mesiánico de la línea de David y reconstruirá la familia del pueblo de Dios, la cual, sorprendentemente, se nos dice que incluirá personas de todas las naciones. Toda la devastación causada por el pecado de Israel y el juicio de Dios será revertida ese día. Este párrafo final es muy importante. Es la única señal de esperanza del otro lado del juicio y nos ayuda a ver cómo el libro está explorando la relación entre la justicia y la misericordia de Dios. Dios es bueno
Él debe confrontar y juzgar la maldad que está en Israel y en las naciones. Pero sus propósitos a largo plazo son restaurar su mundo y construir una nueva familia del pacto. Así que, a través de las palabras de Amós, escuchamos hoy su llamado de aprender de la hipocresía y del desastre de Israel para abrazar la verdadera adoración de este Dios, la cual nos debe llevar siempre al juicio y la justicia y a amar a nuestro prójimo. Y de eso trata el libro de Amós. Los capítulos de hoy, 4:1 al 6:14, como hemos escuchado en el resumen, son ya los mensajes que el Señor le da al profeta Amós para que se dirija a ciertos sectores de Israel. Y empieza con una palabra de juicio a algunas mujeres ricas que tienen una forma de vida superficial, pero que también mostraban el mal de su corazón por la forma en que trataban a las personas con condiciones de pobreza. ¿Cuál es el problema que podríamos encontrar en estos primeros capítulos? Diríamos que dos. Y la condición humana se mantiene a lo largo de los siglos. Cada momento histórico tiene sus peculiaridades, cada contexto en el que Dios nos coloca tiene también su perfil, sus características propias. Pero hay situaciones que son como tangenciales, que cruzan la historia de la humanidad y que parecen repetirse una y otra vez. En el caso del profeta Amós, primero es la religiosidad superficial, tan común, lo vemos también hoy, grandes celebraciones, rituales, peregrinaciones, marchas, en donde abundan rituales, símbolos, celebraciones, música, es decir, se repiten y se repiten ceremonias, pero tenemos que reconocer que en muchas ocasiones toda esa religiosidad es, no es más que justamente eso, una capa superficial que no logra tocar el corazón de las personas. Y en esto debemos ser muy honestos, no estamos excluidos quienes seguimos a Jesús de caer en también fenómenos de religiosidad y tan claro como el agua, leemos las cartas de, del Nuevo Testamento, Jesús mismo, y no hay para dónde hacerse. También el juicio del Señor, su palabra, tiene que ver con nuestra forma de vivir nuestra fe, que nunca caigamos en religiosidades. Nos importan las formas, los rituales y los símbolos tal vez, pero perdemos de vista lo segundo que hay en este libro, el comportamiento ético, moral y, especialmente en Amós, la justicia. ¿De qué serviría una religión que no toca nuestra forma de vivir y que no toca nuestras relaciones en la sociedad? Ahí donde estamos colocados, en cualquier posición que tengamos, como jefes, como empleados, como empresarios, como vendedores por cuenta propia, como amas de casa, como maestros, como alumnos, ahí donde estamos convocados a vivir relaciones de justicia. Y también más allá de nuestro círculo primero de relaciones, también allí en donde vemos que hay situaciones en la sociedad que pueden ser situaciones que reclaman una posición de justicia. Apocalipsis le habla en este caso, nos tocan dos iglesias, Tiatira y Sardis. Lo primero que le dice a Tiatira, me gusta, es una iglesia que sigue creciendo, desarrollándose, no se estanca. Cuidado con el estancamiento espiritual. ¿Y en qué aspectos mejora? Pues hoy podríamos pensar que las iglesias mejoran en número de asistentes, en propiedades o en equipamiento, pero en el caso de Tiatira mejora en amor, en fe y en servicio. Podríamos no mejorar en algunos aspectos materiales, lo cual no es bueno, porque hay que cuidar lo que Dios nos ha dado, pero podría ser el caso que por alguna circunstancia o razón, pienso en las iglesias que están, por ejemplo, en Venezuela o en Cuba,
que su economía es tan precaria que difícilmente hay recursos para poder dar mantenimiento a edificios. Pero en estos dos países, sin duda que vemos la marca del Señor, porque son iglesias llenas de amor, de fe y de servicio. Claro, nunca podemos generalizar, porque siempre hay de todo. También en nuestro contexto, gracias a Dios, sin tantas limitaciones, pero iglesias que crecen en amor, en fe y en servicio. Bendigamos al Señor porque nuestra comunidad aquí local en Cancún también tiene del Señor esa bendición. Crecer en amor, crecer en fe y crecer en servicio. Pero aparece un negrote en el arroz, porque es una falla grande que tiene esta iglesia de Teatira, que es mantener en el seno de la congregación una mujer llamada Jezabel con una mala práctica moral y una mala doctrina. Eso es algo que no debe de permitirse. Mantener en ella, en la iglesia, a esta persona o lo que simbolice. ¿Y cuál es el consejo que le da el Señor a los que aún permanecen fieles en la iglesia? Retengan lo que tienen. Sobre eso vale la pena hablar, porque a veces no tomamos en cuenta lo que tenemos. La iglesia de Sardis es la segunda, dice tú, estás aparentemente viva, activa, vas, vienes, subes, bajas, pero en realidad estás muerto. Podría también leerse en los primeros versos como que se refiere al pastor, al ángel. Y hermanos, sería terrible que hayamos pastores o haya pastores que aparentemente estén vivos, activos, movidos, con muchos programas, proyectos, actividades, pero realmente muertos. Y la enseñanza que le da el Señor a esta iglesia es: retén lo que aprendiste y mantente fiel a lo que has aprendido. Y algunos que no se han manchado, este es el consejo. El Salmo 130, déjeme compartir solamente el verso 6. Anhelo al Señor más que los centinelas al amanecer, sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Cansados toda la noche de estar vigilando, un centinela espera ser relevado de su tarea cuando salga el sol. Es un anhelo ver un nuevo día y ha cumplido su tarea. Se ha mantenido a salvo la ciudad. Hay un anhelo. Creo que esto es una palabra muy importante para nosotros, justamente porque veíamos al inicio de lo que compartimos de Amós, que había una situación de religiosidad superficial. Y cuando hay religiosidad superficial, lo que no hay es anhelo por el Señor. No hagamos nuestra lectura diaria, nuestra meditación, sin anhelo por el Señor. Esto es algo que va más allá de la actividad propia, de abrir un libro, leerlo, extraer tal vez alguna enseñanza. Tiene que ver con lo que nuestro corazón siente, desea por el Señor, hambre espiritual. Y yo oro al Señor por nuestra congregación aquí en Cancún, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestras personas mayores, para que nunca perdamos nuestro verdadero anhelo por el Señor. Finalmente regresamos al muy tocado tema de las emociones en Proverbios, y él nos advierte una vez más que hay que cuidar mucho las explosiones del carácter, el enojo, porque perdemos los estribos y causamos muchos males, especialmente cuando somos personas muy emocionales, con pocas limitaciones, con poco carácter, para mantener en su lugar lo que sentimos, no viviendo con una vida basada en reprimir lo que sentimos, no darle el cauce adecuado, el momento adecuado, la forma adecuada. Claro que uno esperaría que esto se dé, esta actitud virtuosa de que puede
puede controlar su temperamento. No siempre será. Hay hombres muy temperamentales, hay mujeres muy temperamentales que al menor indicio explotan como una bomba ahí de dinamita y causan muchos destrozos. Que el Señor nos mantenga con nuestro corazón bajo su autoridad y bajo su soberanía. Hoy es miércoles y es nuestro día de oración, nuestra reunión que tenemos por vía Facebook. Espero que puedas conectarte y que aquellos que tú ves que no se conectan por alguna razón, motívalos, invítalos a que se conecten para que mantengamos este vínculo espiritual de intercesión. Al Señor le agrada cuando nos ponemos de acuerdo para pedirle a Él. Y el domingo, no se olviden, nuestro concierto propio de la Navidad a las 10 de la mañana, domingo 15, aquí en Jezreel. Si por alguna razón no estarás en la ciudad o no estás en la ciudad, puedes conectarte a través de Facebook. Los muchachos han estado ensayando bastante, preparándose muy bien como siempre lo hacen. Así que yo creo que desde la parte musical podemos disfrutarlo y qué decir, porque estamos pidiendo al Señor que así sea, que haya también un toque de su espíritu, un mensaje del Señor para nuestros corazones y que el sentido de la Navidad se cumpla en cada uno de nosotros. Les abrazo con mucho cariño y espero vernos mañana a la hora en que tú te conectas y en la red social que tú sueles utilizar para conectarte cada día en la meditación.